Listo, compañeros, muy buenos días. ¿Me confirman, me escuchan bien? Sí, Hello, David. Sí, se te hello. Sí, escucha señor. bien. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Bien, entonces en esta oportunidad vamos a abordar una temática muy interesante que es la analítica de datos. Entonces, mi nombre es Daniel Julián Romero García, hago parte de la Oficina Asesora de Planeación y pues esta hace parte de una serie de capacitaciones, pues con el objetivo de poder fortalecer las capacidades y conocimientos del Instituto Nacional de Metrología en esta área del conocimiento, la analítica de datos, mediante el fortalecimiento conceptual, reconocimiento de algunas herramientas, tendencias, recursos, para que podamos aprender y poder avanzar de acuerdo con los diferentes intereses en esta área del conocimiento, en aras también pues, de abordar la transformación digital basada en datos. Vamos a revisar una serie de contexto histórico, vamos a revisar y acentuar ciertos componentes conceptuales de lo que es analítica de datos, cómo se diferencia de Big Data, de ciencia de datos, de inteligencia artificial, modelos de Machine Learning. Vamos a revisar también cuáles son esas herramientas o tendencias que se vienen pues en el marco también de esta nueva era que está empezando a través de la inteligencia artificial. Y por último, pues daremos unas recomendaciones de unos recursos y herramientas para poder de manera autodidacta también realizar este avance de conocimiento en esta área puntual. Entonces, ¿por qué los datos importan? Bueno, los datos son un activo estratégico. Los datos siempre han convivido con la humanidad desde la edad antigua, desde la revolución industrial, desde la época moderna y contemporánea. Los datos siempre han hecho parte de nuestro día a día, de nuestro ejercicio personal, profesional, económico, de nuestras dinámicas sociales. Beneficios para las organizaciones. Bueno, una cultura data-driven o orientada a datos, pues nos permite tomar decisiones con evidencia, no solo en intuición. Nos permite optimizar procesos, nos permite mejorar servicios e identificar oportunidades a través de, pues, tipologías de analítica que ya veremos más adelante. Puntualmente para el Instituto Nacional de Metrología como entidad del sector público y como centro público de investigación, pues nos ayuda a mejorar la gestión institucional, nos ayuda a fortalecer ese relacionamiento con nuestros grupos de interés, nuestros grupos de valor, nos permite fortalecer la transparencia hacia esas personas que reciben nuestros servicios. De manera interna también nos permite medir mejor nuestro desempeño con KPIs, con indicadores. Nos permite también poder realizar una adecuada formulación, seguimiento y evaluación a las políticas públicas pues, que ejecutamos a través de nuestro quehacer misional. Entonces, ahora un poco de contexto histórico. Como les decía, pues la necesidad de poder contabilizar, la necesidad de poder llevar un inventario acerca de la producción agropecuaria, acerca de cuántos habitantes habían hay y había en cierta población. En el antiguo Egipto, en las civilizaciones emergentes, en Mesopotamia, pues la necesidad siempre ha estado vinculada con contar, con medir, con llevar un inventario de lo que se produce, de lo que se hace. A medida que pues, la humanidad va avanzando, también va avanzando la necesidad de recopilar, de gestionar mayor cantidad, de mayor volumen de datos. Por ejemplo, en el Imperio Romano, las actividades de censo de población pues fungen como una necesidad primaria de analítica de datos en una población, saber cuántas personas están en una ciudad, en un pueblo, en un territorio, para asimismo pues tomar decisiones relacionadas con la gestión y administración pues de ese territorio como tal. Posteriormente, digamos, un punto de inflexión importante es en el marco de la revolución industrial, a través de la masificación de la producción de bienes, también se toma una necesidad importante de mayor producción de datos, de mayor capacidad de almacenamiento, de gestión, de análisis de los mismos. Y pues en la edad contemporánea tenemos conceptos como ciudades inteligentes, como Internet de las Cosas, en el marco de la cuarta revolución industrial, en donde básicamente casi todos los dispositivos con los cuales nosotros interactuamos pues generan y producen data, producen datos. Esto que les acabo de comentar, pues en la historia reciente, en la década de 1960, pues empieza ya a acuñarse el tema
puntual de análisis de datos, analítica de datos, bases de datos, inteligencia de negocios, como una necesidad que si bien ha estado acompañado a lo largo de la humanidad, pues en la época reciente, pues se ha masificado esa necesidad, porque interactuamos con ya millones y miles de millones de datos. Y eso pues crea unas necesidades en relación con sistemas de información, con plataformas que nos permitan recolectar y almacenar gran cantidad de datos, eso es lo que denominamos Big Data, poder realizar también ejercicios de analítica a través de la computación en la nube y pues lo que ahorita pues todos estamos como en auge y siendo testigos de de este nuevo progreso sobre la inteligencia artificial generativa. Entonces, la evolución es clave de almacenar datos, entender datos, predecir y automatizar. Bueno, esto fue un pequeño preámbulo. Ahora bien, pues definamos los conceptos. ¿Qué es la analítica de datos? Bueno, la analítica de datos no es otra cosa que el proceso de recopilar, de almacenar, transformar, visualizar y utilizar los datos con un objetivo principal, que es la toma de decisiones. Si nosotros manipulamos datos, interactuamos con ellos y no los utilizamos para su fin ulterior, que es la toma de decisiones, pues en sí no estamos haciendo pues el ejercicio completo de analítica de datos. Entonces, la analítica de datos, pues, tiene, digamos, estos cinco componentes, que es el dato como tal, que es esa expresión, esta expresión simbólica que representa un color, un número, un código, que no tiene un contexto per se, no tiene un contexto de sí mismo hasta que lo vinculamos con otro tipo de datos y ya vemos cómo un dato se transforma en información, la información en conocimiento y el conocimiento, pues, en sabiduría para tomar mejores decisiones. Podemos también recordar que la analítica de datos funge como esa sombrilla que cobija, digamos, varias áreas especializadas también en datos. Entonces tenemos el gobierno de datos, tenemos el Big Data, que se especializa fundamentalmente en, en capacidades para almacenar y mover grandes volúmenes de datos. La visualización, la interpretación, por ejemplo, la inteligencia de negocios o la ciencia de datos utilizan esos insumos para hacer análisis predictivos, para poder visualizar o proponer escenarios a futuros de acuerdo con diferentes análisis. Y al final de todo eso recordamos como el apellido fundamental de esta temática es la toma de decisiones. Si recolectamos datos, si los visualizamos, si hacemos modelos predictivos, pero no los utilizamos para tomar decisiones, pues estamos subutilizando una capacidad grandísima de los mismos y no estamos haciendo un ejercicio puntual de analítica de datos. Entonces, como les comentaba, hubo un filósofo estadounidense, Russell Ackford, que en 1989, pues a través de literatura antigua, acuñó un concepto que se llama la jerarquía del conocimiento, que es, digamos, esta pirámide que vemos en pantalla, en donde puntualmente la base de esta jerarquía del conocimiento son los datos, definidos como representaciones simbólicas de un atributo variable que no tiene un contexto en sí mismo. La información es entonces ese conjunto de datos que se interrelacionan y se les da un contexto específico para pues, tener insights accionables. Entonces, la acumulación de datos e información se recopila en algo que llamamos el conocimiento, que es la recopilación apropiada de información con un fin determinado. Esta información, pues, digamos, se contrasta en diferentes contextos y se utiliza para comprender diferentes situaciones o diferentes problemáticas en muchas áreas del conocimiento. Y al accionar el conjunto de datos, información, conocimiento y comprensión, pues tenemos lo que llamamos la sabiduría, que se define como la capacidad de usar los demás niveles hacia abajo para entender, elaborar y compartir información y resolver problemas pues, de distinta índole. Entonces vemos como en esta gráfica se transversaliza el uso de analítica de datos en casi todas sí, en todas las áreas del conocimiento. Podemos también como analizar como a través de la historia el uso, gestión y accionabilidad de los datos ha permitido que pues la humanidad evolucione en diferentes áreas del conocimiento, en la ingeniería, en las ciencias humanas, en la economía, en diferentes áreas del conocimiento donde vemos la importancia y la transversalidad de los datos. Entonces, bien, esto es una parte muy importante del tema a tratar y es la tipología de analítica de datos. Entonces, hay diferentes consensos, o sea, no es una regla rígida, pero diferentes fuentes como pues
las entidades líderes y organizaciones líderes al respecto a nivel mundial, pues que tienen un consenso aceptado en relación con la tipología de analítica de datos. Tenemos estas cuatro que ven en pantalla: la analítica descriptiva, la analítica de diagnóstico, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva. Entonces, estas cuatro tipologías responden a unas preguntas fundamentales. La primera, la analítica descriptiva, responde a la pregunta de ¿qué pasó? Entonces, es un análisis de retrovisor, digamos, es un análisis que nos permite describir qué está pasando, cuál es la situación actual respecto a un tema en particular. El análisis de datos históricos para entender qué sucedió en el pasado. Entonces, reporte de indicadores, monitoreo de indicadores, dashboard ejecutivos, métricas de desempeño. Un ejemplo puntual reciente, por ejemplo, el Ministerio de Salud, pues utilizó un gran ejercicio de analítica descriptiva para monitorear el estado real y actual del COVID-19 en Colombia, para pues tomar decisiones también de política pública al respecto. Ya después pasamos a la analítica de diagnóstico, que responde a la pregunta ¿por qué pasó? Entonces, a través del análisis de datos, pues podemos también realizar análisis de causa raíz para determinar por qué ocurrió un fenómeno, hacer una correlación de datos. Está muy vinculado también con la estadística en sí misma. Análisis de causa y detección de anomalías, por ejemplo. Ya en la analítica predictiva respondemos a la pregunta de qué podría pasar. Sí, entonces a través de modelos estadísticos y pues uso fundamental a través de los datos, podemos responder a esta pregunta de así, así es como ha estado la situación. Listo, históricamente se ha manejado así, pero si vemos la tendencia, entonces si esto continúa así, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, modelos económicos, econométricos, utilizan mucho análisis predictivo para poder, digamos, sí, predecir qué escenario se avecina de acuerdo con esos históricos que tenemos. La analítica prescriptiva, que también es muy interesante, responde a la pregunta de qué debería hacerse. Es decir, plantea escenarios, caminos distintos en diferentes situaciones para tomar decisiones en particular. Los ejemplos son recomendaciones automáticas, automatización de procesos o acciones sugeridas. Entonces, estos son las cuatro tipologías de analítica de datos. También les quiero compartir, digamos, por si no lo sabían, para recordarles, en la alcaldía de Bogotá, en el sistema de alertas del distrito, hay un portal muy útil. Ustedes googlean y ponen como monitoreo tiempo real o lluvias en tiempo real, un mapa de lluvias en tiempo real y les va a aparecer un mapa literalmente que en tiempo real nos dice en qué zonas, en qué barrios, en qué localidades de Bogotá está lloviendo o se aproxima a llover. Entonces, es una herramienta muy útil que nos permite pues tomar decisiones y análisis descriptivos o predictivos y saber, listo, yo tengo un plan en el centro, pero está lloviendo muchísimo, pues yo entro al mapa y yo digo, no, pues mejor voy más tarde o voy mañana. Entonces, ese tipo de ejemplos digamos, nos permiten aterrizar esas cuatro tipologías que vimos anteriormente. Entonces, la página se llama sabsap.gov.co, monitoreo en tiempo real y alertas de riesgo en Bogotá. Otro tipo de portal interesante, ya les quiero compartir una serie de recursos. Esta es una página que se llama Our World in Data. Es, es un portal en el que colabora pues todo el mundo, literalmente todos los países del mundo, donde podemos encontrar información realmente precisa y más confiable acerca de las diferentes estadísticas de todos los temas que podamos eh, imaginar pues, en las dinámicas del mundo. Entonces, indicadores sobre pobreza, sobre emisión de CO2, de migración, de guerra, de paz, de mortalidad de niños, de sexualidad, de población. Este es un portal muy, muy completo en donde pues, diferentes medios periodísticos también o de investigación recurren al mismo portal para realizar sus reportes. Entonces, se llama All World in Data. Otro también importante es el portal de datos del Banco Mundial. Este ya pues, se especializa más en temas económicos, macroeconómicos, microeconómicos y pues es también una fuente importante y muy real, muy diciente, muy confiable para
investigaciones y pues formulación de políticas públicas. El portal de datos de la OCDE también, este es interesante. Aquí tenemos, digamos, una participación particular, ya que el Instituto Nacional de Meteorología, como centro público de investigación, hace parte de la recolección de información en relación con el gasto que como centro público de investigación tenemos en investigación, desarrollo e innovación, en los famosos ACTI, actividades de ciencia, tecnología e innovación. Esta información, el gobierno nacional, pues la reporta a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en donde pues básicamente es un club de buenas prácticas, en donde los países desarrollados y en vías de desarrollo comparten esas mejores prácticas, enseñanzas. Hay muchas mediciones, muchos rankings, y uno de los rankings es precisamente cuánto invierte Colombia respecto a su Producto Interno Bruto en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, aquí en el portal de datos de la OCDE, podemos vernos reflejados, digamos, de manera directa. O sea, lo que ustedes hacen como Centro Público de Investigación se recolecta en datos y el Gobierno Nacional lo envía a la OCDE para, pues, hacer parte, digamos, de esa medición y ver cómo estamos respecto a cierta área. Otro portal importante y pues, de fuente fidedigna es el Open Data Barometer. Este es un portal en donde se rankean a los países en relación con el uso de sus datos para gobierno. Entonces, eh, medimos la implementación de los datos para un gobierno transparente, para un gobierno digital, como Colombia, por ejemplo, que precisamente este es el ranking completo. En este momento, pues Canadá, digamos, está puntuando, pero Colombia a nivel regional, a nivel Latinoamérica, se ha destacado en los últimos años por ser un referente regional en el uso, apropiación de datos y en el uso y apropiación de las políticas de gobierno de datos. Ahora bien, yo les mencionaba acerca de un concepto que se llama data driven o cultura basada en datos. Entonces, pues es un concepto que básicamente acuña cómo una organización, como una empresa, utiliza de manera activa sus datos para toma de decisiones, para, en nuestro caso, como Centro Público de Investigación y entidad pública, cómo utilizamos esos datos para formular, evaluar y ejecutar mejor nuestras intervenciones de política pública, nuestros servicios, cómo podemos medir la satisfacción de nuestros clientes, de nuestros usuarios, cómo podemos monitorear nuestro desempeño y ejecución presupuestal. Entonces, vemos cómo nuestro día a diario, nuestra misionalidad, vemos la cultura de data driven que, pues, desde los últimos años y pues a partir de este año también, en liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación y la OIDT, se está trabajando por formalizar esta cultura de datos, este data driven a través de la procedimentación y formalización de la arquitectura empresarial, del gobierno de datos, de la inteligencia de negocios, de la transparencia de datos abiertos. Entonces, se ha trabajado muy fuertemente en fortalecer esta cultura basada en datos y pues esta capacitación como la que tenemos hoy en día, pues hace parte también de esa estrategia en que todos los colaboradores del Instituto Nacional de Meteorología puedan aprender y puedan apropiarse, digamos, de una manera más formal y con herramientas más útiles de sus datos y de esta cultura basada en datos. Entonces, tus beneficios: mayor eficiencia, mayor y mejor planeación, reducción de riesgos, decisiones objetivas. Es una frase, digamos, cliché, pero las frases cliché son cliché por algo, por su veracidad y por su aceptación, digamos, en un consenso general, y es que lo que no se mide no se mejora. Y el Instituto Nacional de Meteorología, por su core en las mediciones, pues debe tener un relacionamiento también más profundo en esta cultura de datos, en esta cultura basada en datos. Bien, ahora vamos a ver un concepto importante también, muy útil en este tema de analítica de datos, y es una herramienta, que es la herramienta del cuadrante de Gartner. Se denomina el cuadrante mágico de Gartner. Entonces, Gartner es, pues, es una firma internacional que se dedica a hacer como estudios de mercado y evaluar las mejores prácticas, las mejores empresas, las mejores herramientas en diferentes nichos. Y el que vemos a la derecha es el cuadrante mágico de Gartner para las herramientas de analítica de datos, inteligencia de negocios. Entonces, en este cuadrante tenemos a los líderes, tenemos a los desafiadores, a los desafiantes, tenemos a los visionarios y tenemos a los actores que trabajan en nicho.
Entonces, aquí lo importante es que si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un estudio de mercado o quieren saber cuál es el estado del arte o las herramientas o las empresas que puntúan o que trabajan en esa frontera del conocimiento en algún área en particular, el cuadrante mágico de Gartner, pues es una herramienta que ya, digamos, tiene ese análisis hecho y realizado. Se actualiza por lo general cada año y en este caso vemos como, por ejemplo, Microsoft, a través de sus herramientas como Factory o Power BI, está liderando en el cuadrante de Gartner, pues esta frontera del conocimiento en tema de analítica de datos. Le sigue Tableau, le sigue Google, le sigue Qlik, le sigue SAP. Aquí lo importante es que la herramienta como tal, para cualquier caso, pero en este caso particular de analítica de datos, no siempre es la más adecuada, o sea, la herramienta o la empresa líder en el cuadrante de Gartner no siempre es la más adecuada para una empresa, porque se debe tener en cuenta sus necesidades, su nivel de madurez. Entonces, es un modelo de referencia, digamos, el cuadrante de Gartner, para saber, oiga, cómo se está moviendo el mundo respecto a la analítica de datos, quiénes están avanzando, quiénes están innovando más, quiénes trabajan más en nichos específicos por sus necesidades particulares, básicamente quién está dando línea en un área en particular. Entonces, el cuadrante mágico de Gartner, que lo pueden consultar en Internet, pues es una herramienta muy importante al respecto. Bien, ahora vamos a revisar algunas herramientas eh, pues más utilizadas en esta área del conocimiento. Entonces, pues el Excel, digamos, es por antonomasia una de las herramientas propias del análisis de datos. Desde lo más básico hasta lo más complejo, podemos hacer uso del Excel, pero llega un punto en donde, reitero, de acuerdo con el nivel de madurez y las necesidades particulares de una organización o de una persona también, aquí un paréntesis importante, el uso de los datos y la analítica de datos no solo es para una organización o una empresa, las personas también, pues cuando hacemos un presupuesto, cuando viajamos, cuando sacamos el Excel literal y hacemos un inventario de qué es lo que vamos a gastar, eso es analítica de datos. Pero ¿qué pasa? Que pues ya a nivel organizacional, pues el volumen de los datos pues ya es inmanejable en una herramienta como Excel. Entonces ya existen otro tipo de herramientas que recordemos es lo que acuñamos en el concepto de Big Data, que nos permiten manejar y almacenar ya miles y miles de millones de datos. Entonces, esta, digamos, es una tabla comparativa acerca de las herramientas y su uso principal. Entonces, tenemos Excel como análisis básico, desde lo básico, intermedio, avanzado también. Tenemos Power BI o Tableau como herramientas de visualización de esos datos para facilitar la toma de decisiones. Tenemos SQL, Python y R como herramientas para gestionar bases de datos, para hacer análisis estadísticos, automatizaciones y demás. Entonces, herramientas también de recurso abierto descartadas, pues tenemos PostgreSQL, tenemos Python, que es pues, un lenguaje de programación muy versátil, utilizado también mucho para ciencia de datos, para inteligencia artificial. Entonces, aquí recorderis, cuando nosotros interactuamos con un chatbot, cuando interactuamos con Copilot, con ChatGPT, con Cloud, lo que alimenta fundamentalmente, digamos, la gasolina, los insumos fundamentales de esas inteligencias artificiales, pues son los datos, ¿sí? Sin esos datos, sin un ejercicio inicial de analítica de datos, como lo vimos en las presentaciones anteriores, pues los modelos de analítica de datos no podrían servir, no tendrían contra qué aprender o contra qué mm, buscar o hacer conexiones y pues, darnos la respuesta y los recursos que en ese momento pues estamos disfrutando. Entonces, la analítica de datos es la base, o los datos en sí mismos son la base para los avances en inteligencia artificial generativa, en robótica y pues todo lo que se avecina. Ahí cierro el paréntesis. Entonces, ahí la idea clave de esta presentación o de este slide en particular es que la herramienta ideal de análisis de datos y de todo lo que implica depende de la necesidad, de la capacidad, del presupuesto y de la madurez institucional. Ahora bien, la analítica de datos en el gobierno colombiano, como les mencionaba en la diapositiva anterior, pues el gobierno de Colombia, digamos que está siendo un referente a nivel Latinoamérica en la implementación de la transformación digital, del gobierno de datos.
a través del liderazgo del MINTIC, por ejemplo, de las políticas públicas que se realizan con la Presidencia de la República, con el DNP. El Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, pues, lidera la transformación digital del Estado y desarrolla infraestructura tecnológica. En el DNP, pues, se usa analítica para la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. Ellos tienen un portal que se llama Sinergia, y ese portal Sinergia, pues tiene, digamos, muchos de los componentes que acabamos de ver de analítica de datos para ser más ágiles y tener una mayor capacidad de reacción en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. En la DIAN, por ejemplo, también es una entidad muy interesante en la que se realizan ejercicios ya avanzados de analítica, analítica antifraude y fiscalización tributaria, por ejemplo. En el sector salud, como vimos en el ejemplo del COVID-19, pues las capacidades y el nivel de madurez del Ministerio de Salud, en el caso de Colombia, pues son muy robustas y manejan ya miles y miles y miles de millones de datos para el seguimiento, formulación y evaluación de sus políticas públicas de salud. El objetivo de todo esto, del avance y el progreso y de las perspectivas que se vienen en el gobierno nacional frente a la analítica de datos y todos sus componentes, no es otro que, pues, propender por un Estado más inteligente, más transparente, más participativo, en donde haya una mayor y mejor interoperabilidad entre los sistemas de información de las entidades públicas en Colombia. Es un análisis interesante porque, pues, como son muchas áreas del conocimiento, como son muchas misionalidades las que tiene el gobierno nacional, pues muchas veces son sistemas de información que a veces no se hablan entre sí, ¿sí? Y eso pues funge como una barrera importante para hablarnos como cultura de datos, como una cultura data-driven, como lo vimos en esta diapositiva, pero ya a nivel nación, ¿sí? Entonces, esta cultura de interoperabilidad, de colaboración, de calidad de datos, así como se puede analizar desde la organización micro, desde la oficina de OIDT o desde una oficina de servicios meteorológicos hacia un Instituto Nacional de Meteorología y hacia un sector del sector de comercio, industria y turismo de un ministerio, pues se puede extrapolar también la cultura data driven o basada en datos, pero ya en un ecosistema nacional. Entonces, eso es lo que se busca con pues, la implementación de estas políticas de gobierno de datos y transformación digital, que como un todo lleguemos a un nivel de madurez nacional en el que podamos hablarnos en datos, podamos tener mayor interoperabilidad, podamos eh, compartirnos diferentes datos de diferentes áreas de conocimiento para pues fortalecer nuestra misionalidad y pues tener una cooperación más integrada entre los actores del gobierno nacional. Bien, estado actual y tendencias. Bueno, tenemos, por ejemplo, datos en tiempo real, monitoreo y seguimiento instantáneo en métricas clave. El actor clave, pues, en los últimos 2 años, como la inteligencia artificial, pues, ha venido progresando y dando avances mucho más grandes cada vez, cada semana, con más innovaciones. Están rompiendo literalmente la frontera del conocimiento en esta área. Y, pues, la analítica de datos como insumo fundamental también se va a ver beneficiada porque estas herramientas de inteligencia artificial nos van a permitir ser más ágiles en la recolección, tratamiento y uso de los datos para, volvemos al mensaje central, tomar decisiones, poder utilizar esos datos para tomar mejores decisiones. Entonces tenemos analítica aumentada, tenemos ejercicios de automatización, de analítica en la nube. Entonces llega un punto en donde pues, los servidores locales de una entidad pues, no tienen la capacidad de almacenar tal gran volumen de datos. Entonces pues recurriremos a herramientas como almacenamiento en la nube, u otro tipo de estrategias que reaccionen a la par de este ritmo de creación y de uso de datos masivo con el tiempo. Entonces, el mensaje principal de este slide es que la analítica está evolucionando hacia decisiones automáticas, modelos predictivos y asistentes inteligentes integrados en el flujo de trabajo. Integrados en el flujo de trabajo. Importante. Listo, ya para finalizar, entonces, tenemos una serie de recomendaciones para profundizar en esta interesante área del conocimiento. Son portales pagos, son portales gratuitos también. Pues en Internet podemos tener un montón de recursos para acceder y profundizar en esta área del conocimiento. Tenemos a Microsoft Learn, una plataforma donde
pues, sus cursos son gratis, su literatura es gratis. Podemos realizar ejercicios con sus plataformas también gratis. Coursera, edX, Kaggle también. Kaggle es un repositorio, digamos, una plataforma en donde podemos encontrar conjuntos de datos de buena calidad de muchas áreas del conocimiento para hacer ejercicios de análisis predictivo, descriptivo, prospectivo y demás. Entonces, Kaggle la recomiendo personalmente, es un portal muy chévere, muy interesante para descargar conjuntos de datos y pues practicar y practicar. Platzi, que es pues el ecosistema o la empresa de conocimiento digital colombiano. Free Code Camp también, son espacios donde hacen hackatones, donde hacen campamentos para poder em, intercambiar conocimiento acerca de retos, cómo con los datos podemos, no sé, mejorar o automatizar procesos en una entidad pública o privada. Entonces, en este tipo de portales, de espacios, de campamentos, se, se puede realizar este ejercicio de una manera muy dinámica. Entonces, las ventajas del aprendizaje online, ya para finalizar, pues tenemos un acceso flexible, aprendizaje autodidacta, tenemos la capacidad de poder certificarnos. Digamos, en este caso, para muchos de nosotros también es de interés que estas certificaciones sean validadas para futuros procesos de selección, en concursos de méritos. Entonces, pues son herramientas también que se pueden utilizar. Y mi recomendación particular es que si alguien está interesado en profundizar sus conocimientos ya de lo que hace en el día a día, en su área profesional y también personal, puedan asociar proyectos o identificar necesidades o desafíos que en su día a día, en su oficina, en su proceso, con su equipo de trabajo, puedan mejorar con el uso de estas herramientas de analítica de datos. Entonces hablamos de hacer, por ejemplo, una mejor recolección de sus datos, trabajar en la calidad de sus datos, en la visualización de sus datos, en automatizar reportes para fortalecer la toma de decisiones de nuestros jefes, de nuestros coordinadores, de la entidad como tal. Listo, ya entonces unos canales y recursos recomendados. En español hay unos canales muy interesantes en YouTube, como TOTSSV, píldoras informativas. En inglés también hay mucho conocimiento y mucha literatura al respecto. Alex de Analytics, Gray Inacop, recursos y comunidades también, pues movimos Kaggle, que es muy recomendado, campamentos de datos, GitHub, LinkedIn Learning también es una plataforma que no se explora mucho, pero tiene unos componentes y unas temáticas muy, muy interesantes que, pues su característica principal es que muchas personas, expertos, líderes mundiales, pues participan y colaboran en este tipo de espacios como LinkedIn Learning. Entonces, dedicar tiempo semanal al aprendizaje continuo, a la práctica y aprovechar estos recursos que de talento humano, por ejemplo, pues nos brindan para refrescar esos conocimientos y a lo mejor para decir, no sabía esto, no sabía que había este recurso, no sabía que existía este portal, esta página. Entonces, aprovechar estos recursos es también muy importante. Bueno, ¿hacia dónde vamos? También lo había mencionado antes. Vamos hacia una era en donde con la inteligencia artificial generativa eh, vamos a estar en un momento en donde o utilizamos y nos apalancamos de esas herramientas de IA para facilitar la recolección, la visualización y el uso de datos para la toma de decisiones, o digamos nos quedaríamos rezagados, digamos, en esta carrera y en lo que nos impone y las necesidades que la IA impone al mundo profesional. En estar al día, en utilizar estas herramientas, sacarles el provecho. No, muchas veces se habla como del reemplazo en muchas áreas del trabajo, pero, pero yo estoy convencido y también sigo la teoría de que quienes utilizan estas herramientas y las hacen parte de sus skills, de sus habilidades para el trabajo, pues van a convertirse en aliados de la IA y no en rivales de la IA. Bueno, reflexión final. La transformación digital, en este caso en la analítica de datos, pues no comienza con la tecnología. Comienza cuando aprendemos a convertir datos en decisiones. Aquí la idea principal es actuar. Los insumos, los datos son recursos, pero
pero si no actuamos, si no tomamos decisiones con esos datos, pues hacemos un ejercicio muy subutilizado. Y el mensaje clave, entonces, el futuro no será únicamente digital, será impulsado por datos e inteligencia artificial. Datos como combustible de la inteligencia artificial. La capacidad de analizar y actuar sobre los datos será la diferencia entre el éxito y el fracaso en las organizaciones. Bueno, con esto ya terminamos el objetivo de esta presentación. Espero haya sido de su agrado. Si hay preguntas, comentarios, pues bienvenidos y agradecerles por el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Danielito. Chao. Muchas gracias, Daniel. A todos, muchas Gracias, gracias. Que tengan un Dani. excelente día. Cuídense mucho. Gracias, buen día. Gracias.